Analicemos estos últimos dos versos de un poema de Arseny Tarkovsky llamado Primeros Encuentros. Y el destino nos persiguió celoso como un loco con una navaja. Si aplicamos un análisis semiótico basado en ir de lo más fácil a lo más difícil, de lo morfológico a lo semántico, podríamos decir que un primer elemento que salta a la vista sería la palabra destino. Un primer elemento sería la palabra destino. Y un segundo elemento sería toda la estructura comprendida por persiguió celoso como un loco con una navaja. Observemos un momentito estas relaciones entre destino, por un lado, y persiguió celoso como un loco con una navaja, por otro lado. Sabemos que destino es un sustantivo abstracto, mientras que la construcción persiguió celoso como un loco con una navaja tiene un fuerte contenido semántico. Es decir, uno puede sacar una fotografía al acto de perseguir, a las actitudes de estar celoso, a alguien que se comporta de una manera poco racional, y también podemos sacar una fotografía a navaja. Pero destino es mucho más difícil de sacar una fotografía. De tal manera que la primera variable que aparece a la vista sería la variable que en semiótica se llama densidad. Esto quiere decir, la palabra destino tiene una densidad mucho más baja que la densidad de toda esta construcción. En consecuencia, vemos un contraste entre destino y persiguió celoso como un loco con una navaja. Y no solo un contraste, sino que hay en uno de los términos aparece una única unidad, destino, y en el segundo de los términos aparece toda una construcción que es una frase. De tal manera que tenemos desde el punto de vista de la cantidad una asimetría. En la variable densidad, entonces, uno de los valores es el valor abstracto y el otro de los valores es el valor concreto. Pero en el valor concreto está sincronizada una cantidad mayor de palabras que en el valor abstracto. Con lo cual tenemos un elemento muy interesante, que es que uno de los elementos del contraste tiene mayor cantidad de palabras, con lo cual hay una asimetría interesante acá también. Una segunda variable es la variable llamada en semiótica timicidad, relativa a la palabra timos, que en griego significa el lugar en el pecho donde se piensa que está el centro de las emociones. Esta variable puede ser fácilmente entendida si la pensamos como emociones. Y básicamente podemos tener en cuenta tres grandes categorías de emociones. Emociones neutras, emociones positivas y emociones negativas. Por ejemplo, si nosotros tomamos la palabra y, el, nos, un, con, una, son palabras, desde el punto de vista tímico, neutras, justamente porque son palabras funcionales y no léxicas, no tienen significado léxico, sino solamente funcional. Es decir, no están cargadas con emoción. Sin embargo, la palabra destino, perseguir, celoso, loco, navaja, son palabras léxicas y por lo tanto pueden ser clasificadas tímicamente como o positivas o negativas. Sin entrar en mayores detalles, uno diría que destino podría uno tímicamente interpretarlo como algo negativo, en el sentido del destino como la fatalidad, pero también el destino se usa de una manera positiva, emocionalmente hablando, como por ejemplo es el destino el que nos unió, o cosas semejantes. Por lo tanto, podríamos asignar a destino una función neutra. Sin embargo, perseguir, celoso, loco y navaja, a primera vista podrían ser interpretadas como tímicamente negativas. Sin embargo, como el destino es el sujeto de esta predicación, se tiñe del color tímicamente negativo del predicado, de tal manera que destino tendría que ser asignado una interpretación tímicamente negativa. En consecuencia, toda esta frase tiene el color violeta y azul
de lo negativo. Algo está pasando y no es necesariamente algo bueno. Si convertimos estas dos oraciones, esta oración o frase en términos tímicamente positivos, uno podría transformarlo de la siguiente manera. El destino nos acompañó amoroso como un amigo con un regalo. Sin embargo, dice lo contrario, el destino nos persiguió celoso como un loco con una navaja. Lo que acabo de hacer fue transformar la escena poética de un contexto tímicamente positivo a uno negativo, que es el original. En semiótica se llama disfóricas a las emociones, por así decirlo, negativas, y eufóricas a las emociones, por así decirlo, positivas. De tal manera que en la variable timicidad, esta frase tiene una timicidad disfórica. Una tercera variable, narratividad. El destino nos persiguió celoso como un loco con una navaja. Imaginemos un momento esta escena. Se trata justamente de una escena dinámica. Hay un sujeto, que es el destino, que realiza una acción, el acto de perseguir. Y una opinión del autor en términos de una comparación, como un loco con una navaja. Desde el punto de vista narrativo se ve que es una acción que no tiene final, porque el proceso es el acto de perseguir, no de alcanzar. De tal manera que es un proceso que no tiene cierre. Y esto es muy interesante desde el punto de vista narrativo porque justamente no concluye. Y al dejar abierta la interpretación, se proyectan múltiples sentidos posibles. En conclusión, la variable narratividad tiene como valor el valor de suspenso. Cuarta variable, informatividad. Y tiene dos valores posibles, alto o bajo. Alta informatividad o baja informatividad. ¿Qué es un texto con alta informatividad? Por ejemplo, un texto poético. ¿Qué es un texto con baja informatividad? Por ejemplo, un texto periodístico. La alta informatividad tiene que ver con la función poética de la que hablaba Jacobson. La baja informatividad tiene que ver con la función referencial. Esto es, si oponemos un texto periodístico frente a un texto poético, el texto periodístico se dice que tiene baja informatividad, mientras que el texto poético tiene alta informatividad. Informatividad remite a información y se opone a redundancia. Redundancia tiene que ver con el sentido que no se diferencia de sí mismo. Repetición del sentido. Decir lo mismo. Sin vuelo poético. Dirigirse a las cosas desde el punto de vista denotativo. En cambio, información tiene que ver con dispersión del sentido, desvío del sentido, la frustración de las expectativas de un lector. Y esto justamente es uno de los objetivos que constantemente hace el discurso poético. Extrañar la interpretación, decepcionar las expectativas del lector que el mismo texto va creando para generar un efecto estético. Entonces, cuando hablamos de informatividad alta, estamos hablando de un texto altamente poético en el sentido de que el texto crea expectativas que luego va a decepcionar en el mismo texto. Y esto genera efecto estético. Acá nos encontramos entonces con una alta informatividad desde el momento en que destino justamente no puede ser un sujeto del que se predique este proceso del acto de perseguir. Uno piensa el destino como algo quieto, no como algo móvil. Ahí tenemos un primer desvío. La expectativa sería que cuando leemos destino vamos a pensar en algo fijo. Esto está en nuestra mente. Sin embargo, el texto va por otro camino. Dice, no, no es fijo, es algo que se mueve. Aquí aparece una primera decepción. Y un motivo para pensar que la informatividad hasta este momento del texto es alta. Luego, seguimos. Celoso. Celoso es una predicación de una entidad animada racional. No de una estructura de comportamiento predeterminada universalmente. El destino no se lo piensa habitualmente como alguien celoso. Menos como alguien loco. El destino justamente tiene que ver con la racionalidad del comportamiento universal, de tal forma de que es inevitable que sea de otro modo. Sin embargo, el comportamiento loco
justamente no puede predecir ningún resultado fijo, que es contrario a la idea de destino. Tenemos entonces una tercera desviación. La primera es el acto de perseguir, el destino es fijo. Sin embargo, el texto dice es móvil. El destino no tiene, por así decirlo, temperamento, pero en el texto aparece que es celoso. El destino parecería ser racionalidad máxima, que no ofrece opciones. Sin embargo, el texto dice que es loco. Y por supuesto, el destino no tiene manos, no tiene cuerpo, y por lo tanto, decir que tiene una navaja es un cuarto de desvío. En términos generales, podríamos decir que el destino es sujeto de una predicación animadora, es decir, se agrega animicidad al destino. Y animicidad significa alma. Es como si se tratara de una persona el destino acá. Quinta y última variable de este análisis, pero por supuesto se puede proseguir, es la variable que podríamos llamar comunicatividad. Si informatividad medía el grado de poeticidad de un texto, siendo la informatividad alta un texto altamente poético, e informatividad baja un texto menos poético. La comunicatividad es la variable que se dirige a la garantía del que el sentido es comunicado de una manera clara. Es decir, es el centro de control de que el texto tiene que ser entendido. Entonces, acá es interesante porque el texto podría haber finalizado poéticamente y el destino nos persiguió celoso. Se entiende la predicación perseguir celoso respecto del sujeto destino. Sin embargo, acá aparece una adición del autor y le agrega una comparación, como un loco con una navaja. Entonces, se intensifica por medio de la comparación la descripción del modo como se realiza ese acto de perseguir. Con lo cual aparece en la comparación el subjetivismo, es decir, la presencia del sujeto autor que está poniendo sobre el análisis, sobre el texto, una comparación. No es algo propio del poema mismo, uno podría decir, de la escena poética, del drama, de la narratividad. El destino nos persiguió celoso. Esto es un evento narrativo en la escena poética misma. Sin embargo, con el cómo nos salimos de la escena poética y estamos en la mente del autor, que está comentando ese acto narrativo de perseguir y lo está calificando como si se tratara de un loco con una navaja. Con lo cual es muy interesante que esta parte del poema es el núcleo poético, el núcleo del evento poético. En cambio, esta parte del poema es la mente del poeta. Y esto es interesante advertir, por medio de la comparación. La comparación nos saca del plano, por así decirlo, del texto y nos pone en el plano de la mente del autor, que por supuesto son dos niveles que en última instancia están en el texto, ¿no? Porque es el objeto que estamos analizando aquí. En este sentido, la variable comunicatividad quiere garantizar su logro por medio de una comparación, de tal forma de que si había duda acerca de cómo caracterizar el personaje destino en este acto de perseguir, bien, entonces aquí está una imagen concreta. Uno puede sacar una fotografía a una persona con esta propiedad y uno puede sacar una fotografía a un instrumento de esta clase.